trajo toda esta información. Muy buenos días a todos por ahí, muy buenos días chicas acá en el piso, y la verdad que es un tema muy latente al día de hoy, tema de agenda, de cotidianidad, la verdad, porque bueno, tal es así que a cada momento, minuto a minuto, se actualizan algunas cifras, se actualizan algunos detalles, se actualizan algunas novedades con lo que tiene que ver con este conflicto, ¿no? Que ya es noticia mundial, y sobre todo porque estamos hablando de una palabra muy en particular, que estamos hablando de una guerra. ¿Sí? Cualquiera diría que al día de hoy quizás esa palabra ya no la tendríamos en nuestro diccionario cotidiano para algunas situaciones diarias, pero estamos hablando de que este territorio todo el tiempo, ¿sí? En todo momento, en todo lugar, ellos tienen latente esta palabra, justamente porque, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con intereses geopolíticos, con intereses económicos, con intereses religiosos, con intereses de simplemente poder, ¿sí? O sea que hay muchas variantes y muchas aristas que se abren en lo que es este conflicto en particular. Bien. Así que bueno, con esta introducción vamos a iniciar entonces el informe del día de hoy. Bien. Justamente, como el titular lo dice, ¿qué está pasando en Israel? ¿Sí? Muchos se estarán preguntando, muchos quizá no entienden dónde queda la Franja de Gaza, en qué parte es el conflicto, dónde están ubicados los palestinos y todo eso. Claro. Eso lo vamos a ver el día de hoy, porque bueno, justamente ayer, ¿no? Charlando con unos familiares, me decían ahí, tipo, ¿pero dónde queda la Franja de Gaza? ¿O qué parte es? O si es Asia o es África. Claro, tipo, todos se preguntan dónde está ubicado y dónde se centra más el conflicto. Sí. Todo eso traje el día de hoy para que nosotros podamos ver ver, describir y desarrollar con exactitud dónde se está llevando a cabo toda esta situación terrible, ¿no? Para nuestro mundo y sobre todo para la civilización, ¿no? Que de alguna u otra manera es la más afectada, justamente porque estamos hablando de que hay ya una cifra bastante elevada de víctimas fatales. Hablando de cualquier grupo etario, ¿no? Estamos hablando de bebés recién nacidos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y abuelos, se podría decir. O sea, se está pasando por toda la franja etaria, y justamente es un tema bastante particular porque las víctimas continúan existiendo, saliendo, y sobre todo ¿por qué? Porque se viralizan imágenes. ¿Sí? Sí, la cantidad de rehenes que todavía no se sabe nada de ellos y que han amenazado, ¿no? Con matarlos a medida que se hagan ataques. Claro, justamente hay familias que siguen amenazadas, hay personas que siguen secuestradas, que siguen de rehenes. O sea, todo eso lo vamos a ver el día de hoy, justamente, bueno, para mostrar esta realidad y sobre todo para que tengan conocimiento, ¿no? De lo que está sucediendo en Medio Oriente, ¿sí? Para comenzar, vamos a escuchar las palabras del primer ministro israelí, ¿sí? Que se llama Benjamín, con un apellido bastante particular, que su apellido es Netanyahu. Bien. ¿Sí? Benjamín es el primer ministro israelí que, bueno, él dictamina la situación de guerra. Vamos a ver un pequeño videíto y continuamos. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה.
Ahí veíamos, ¿no?, algunas imágenes con lo que tiene que ver justamente este ataque en particular. Como bien ahí, no sé si lograron leer un poquito de lo que decía el ministro, tiene que ver justamente con esto. Este ataque que comenzó todo el día, en realidad vendría a ser la mañana de la madrugada del sábado, que fue a primera hora, alrededor de las 6, 7 de la mañana, se activan las alarmas de la ciudad de Israel justamente y de los distintos puntos estratégicos que tiene este país. ¿Por qué? Porque estaban recibiendo bombardeos, ¿sí?, de gran parte de lo que es el límite con la Franja de Gaza, que ya lo vamos a ver en imágenes en cualquier momento, no se preocupen. ¿Qué pasó? Desde este límite empezaron a bombardear directamente a lo que son las ciudades más importantes de Israel. Exactamente. Tal es así que, ¿qué pasó acá? Acá también se estaba llevando a cabo, ¿qué pasa?, un festival por la paz, que era de música electrónica, ¿no?, que se estaba llevando a cabo casi a unos 50-60 kilómetros de lo que era el límite con la Franja de Gaza. Estamos hablando de lo que sería el sur de este país, que se estaba llevando a cabo este festival, ¿no? Lleno de extranjeros también. Llenísimo de extranjeros, de todo el mundo. ¿Qué pasó acá? También se hizo muy viral. ¿Y por qué se tomó tanta dimensión de esta situación? ¿Por qué? Porque los jóvenes, porque eran jóvenes adultos, ¿no?, que estaban en esta fiesta, de un momento a otro, que se hicieron viral, empezaron a ver que desde el cielo, o sea, literal, desde el cielo, aparecían paracaídas y un cierto artefacto volador que los hacía como que elevarse y regresar a la tierra para seguir atacando. ¿Qué pasó acá? Cuando se empezaron a avistar estas imágenes, empezaron a darse cuenta que era un ataque. ¿Por qué? Porque todas las personas que caían desde el cielo, literal, tenían armas y empezaron a disparar mientras que cualquier persona que se le cruzase. Sí, a discreción a cualquier persona que se moviera. Persona. Sin importar la edad, sin importar si eran de extranjeros, si eran del lugar, si eran trabajadores, a todos los que estaban presentes. A todos, a todos, a todos. Tal es así que esto fue como que el puntapié para este conflicto en particular, porque bueno, esto se estaba llevando a cabo ahí cerquita nomás de lo que es el límite con la Franja de Gaza. Justamente acá se empezaron a llegar en autos, en vehículos, en camiones, vía aérea, ¿no? Y también hasta por mar se podría decir que empezaron a llegar estos terroristas, ¿no?, de este grupo Hamas, que bueno, ellos se adentraron a este festival justamente con el sinfín de matar a quien se le cruzase y agarrar personas, agarrar mujeres, tomarlas de rehenes, llevárselas a la Franja de Gaza para que se queden ahí y estén de rehén hasta que se negocie de alguna manera algo, ¿no?, con el pueblo israelí. Y también por lo que significaba, perdón que te interrumpa, Gonzalo, que era justo lo que vos decís, que hay que remarcar, el Festival por la Paz, ingresar a propósito con la connotación que eso significa, ¿no?, iniciar una guerra en ese festival. Y sobre todo, ¿por qué? Porque estamos hablando de que es el sábado, ¿no? Claro. Que es el día, en teoría, del descanso. De descanso, de celebración, justamente, de adoración. Y sobre todo que es un día muy particular para la civilización israelí. Justamente rompieron todas las barreras, literal, rompieron los límites terrestres, los límites marítimos, los límites aéreos, o sea, irrumpieron directamente con la civilización israelí, ¿sí? Ahí veíamos las imágenes, la verdad que fue una... Fue una masacre. Exacta, eso justamente te iba a decir. Fue dicho de alguna u otra manera como una masacre, porque bueno, fue así de esa manera. Y en las imágenes veíamos, ¿no?, los autos abandonados, las personas que empezaron a correr, cómo violaban la seguridad de este festival, cómo mataban sin pudor, sin nada. Esto fue lo que sucedió, esto es lo que se hizo viral y a partir de acá empezaron a suceder muchísimos más acontecimientos. ¿Por qué? Porque desde la Franja de Gaza empezaron a bombardear directamente con misiles de larga distancia a las distintas ciudades de Israel. Tal es así que bueno, ahora vamos a pasar al mapa para que podamos entender de dónde estamos hablando geográficamente, ¿sí? Ya, señor director, la vamos a ver ahí en pantalla. ¿Por qué? Porque vamos a ver dos partes. Israel está dividido en dos, en teoría, se podría decir, casi en tres. ¿Por qué? Porque tenemos a Israel en el medio y en ambos extremos vamos a tener a la Franja de Gaza por un costado, que ahí lo vemos, ¿sí? Esto es la situación territorial en conflicto. Lo que vemos ahí en color rojo y rosa, se podría decir, eso forma parte de Palestina, ¿sí? Sí. Estamos hablando de que son dos civilizaciones que conviven en el mismo territorio, ¿sí?
Y que hace tiempo que están en conflicto. Sí, sí, estamos hablando de que hace muchísimo tiempo están en conflicto justamente. Y no sé si ustedes ven, acá vendría a ser a la izquierda de la pantalla una franja literal, ¿sí? De color rojo. Sí. Bueno, eso es la franja de Gaza. Ajá. Eso es la franja de Gaza. A partir de ahí empezaron a desarrollarse todos los atentados hacia la ciudad de Israel, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente imagen y ahí vamos a empezar a ver dónde son los lugares de conflicto para que veamos, ¿no?, con exactitud dónde están los bombardeos, ¿sí? Bien. Donde vemos los puntitos rojos son los puntos en donde se han empezado ya a desarrollar los distintos ataques de distintas maneras, ¿sí? En este caso tenemos un punto en particular que está en la parte inferior, debajo del cartel Jerusalén, ¿vieron? Ahí es donde fue el primer bombardeo. Ahí es donde se llevó a cabo el Festival de la Paz, justamente. Y ahí es donde se tomaron todos los rehenes, donde se mató gente y donde sin pudor se llevaron lo que quisieron, ¿sí? Ahí vemos la franja de Gaza. Justamente eso es el límite que tienen. Vemos de dos lados, la parte amarillita y la parte naranja, se podría decir, ¿sí? Eso es Palestina, ¿sí? Estamos hablando de que los israelíes son los judíos, ¿sí? Para que tengamos en cuenta. Y de Palestina son los musulmanes, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Acá ya hay una pelea de larga trayectoria, ¿sí? Se podría decir por espacio territorial, por cuestiones políticas, por cuestiones de religión, como bien lo destacábamos al inicio. Pero ¿qué pasa acá? Acá se dice de que se reclaman el derecho al mismo territorio. ¿Por qué? Porque es muy importante que acá todos quieren tener el poder sobre el territorio, ¿sí? Claro. Y también hay una cuestión religiosa, se podría decir, porque se dice de que los judíos, ¿no?, en su momento, ellos tenían, digamos, de acuerdo a la historia, la posibilidad de asentarse en ese lugar porque era el lugar... La tierra prometida. La tierra prometida, sí. Exactamente, es así. Por eso es que viene acá de larga data, estamos hablando ya de la edad de Cristo. De Cristo, sí. Además, teniendo en cuenta, bueno, no quiero decir la palabra irónico, pero qué trágico que estos lugares donde fueron, ¿no?, las tierras que visitó Jesús, que para la religión católica es tan importante, Tierra Santa, todo lo que tiene que ver con el origen del catolicismo, y que siempre está en guerra. Siempre, completamente siempre. ¿Por qué? Porque bueno, esto ya viene de larga data, como bien lo destacábamos, tiene que ver, están involucrados acá los isaístas, el Imperio Otomano, sí que hay muchas otras variantes que también aparecen acá porque estamos hablando de que siempre fue un lugar de conflicto, siempre fue un lugar... Muy codiciado. Exactamente, muy codiciado. ¿Y justamente por qué? Porque los musulmanes, los palestinos, reclaman el derecho, por ejemplo, a la ciudad de Jerusalén, donde está el Muro de los Lamentos, donde está las orillas del río Jordán, ¿sí? Donde hay muchas situaciones acá que dicen, no, nosotros pertenecemos ahí. Sí. Y estamos hablando también, que la historia lo dice, que los judíos han sido como que expulsados de varias ciudades, ¿sí? Por ejemplo, nos retrotraemos a lo que fue el genocidio nazi, por ejemplo, que los sacaba de todos lados a los judíos, por ejemplo, ¿no? Porque esta situación ha sucedido. Sí. Tal es así que en este territorio en particular, esta situación continúa. ¿Por qué? Porque acá hay una pelea de poder, justamente. Y acá que podemos decir que la Franja de Gaza está, ¿no?, manejada por este grupo terrorista Hamas, que bueno, esto ya está catalogado así por la Unión Europea, por la OEA y también por los Estados Unidos, que bueno, son aliados con Israel, ¿no? Sí. ¿Qué pasó acá? Tenemos, como vemos en el mapa, tenemos a Palestina que está dividido en la Franja de Gaza y Cisjordania, ¿sí? Cisjordania, ellos se retractan ante estas situaciones. ¿Por qué? Porque ellos creen que los acuerdos políticos ya están dichos, entonces ellos no van a hacer ningún otro movimiento. Pero ¿qué pasa acá? En la Franja de Gaza sí están las cuestiones políticas, sí está la efervescencia, sí está las ganas de intentar reconocer, ¿qué más? De intentar atacar y sobre todo, ¿qué pasa? Obtener el poder sobre esas tierras. Sí, y yo diría que sobre todo en este conflicto está también el reconocimiento internacional, que se habló mucho ahora de dónde se van a posicionar los países, si van a apoyar a Israel, si por ahí se puede hablar de una aceptación de Palestina, que recordemos que en la ONU no es considerado un país, sino un Estado invitado. Un Estado invitado. Hay que ver qué se hace, porque este conflicto también tiene mucho que ver con el resto de los países a quienes van a apoyar. Claro, justamente vos destacabas esto. Y por ejemplo, ¿no?, se podría decir que los Estados Unidos los están apoyando a Israel. Desde hace tiempo. Desde hace tiempo, ¿sí? Entonces también vemos acá las cuestiones políticas
internacionales que afectan a este tipo de conflictos, porque bueno, estamos hablando de que en la Franja de Gaza el grupo Hamas no está atacando, ¿no?, lo que es el pueblo israelí, pero también vemos que en la parte de la Franja de Gaza, en la parte de Palestina, que el primer ministro israelí dijo que van a destruir, quieren sacar de la faz de la tierra a lo que es la Franja de Gaza. ¿Qué pasa? Acá también tenemos muchísimas personas que están viviendo y que quizás son personas que son inocentes ante este tipo de situaciones y que también están mostrando las cifras, ¿no?, de las personas que están siendo fallecidas. Tal es así que bueno, ahora vamos a ver una última imagen donde bueno, estos fueron unos datos que salieron el día de ayer, seguramente las cifras ya se han actualizado. ¿Qué pasa acá? Acá ya tenemos aproximadamente a 1.200 asesinados, tenemos más de 3.000 heridos y más de 5.000 cohetes disparados hacia Israel. Estamos hablando de que la Franja de Gaza y de que el grupo terrorista Hamas tiene una artillería bastante pesada, ¿no? Como vemos ahí en imágenes, se han registrado más de 5.000 cohetes disparados hacia Israel. Así que bueno, chicas, no sé si ustedes tienen alguna duda que quieran responder para el público en general. Y en cuanto a Argentina, ¿qué Sí. se estuvo hablando al respecto? Y bueno, de Argentina, ¿qué puedo decir? Hay muchos argentinos, ¿no?, que están en la ciudad de Israel. Se está hablando de la repatriación justamente de los argentinos. Se está diciendo de que ya está viniendo, ¿no?, el primer Hércules con algunos argentinos que han sido repatriados justamente, se los llevaron a algunos países limítrofes, sí, para de ahí traerlos. Iba a hacer escala en Roma y de ahí venía para acá. ¿Y qué pasa? A cuestiones geográficas, políticas y que tienen que ver con la guerra en sí, autoridades lo único que han dicho fueron simplemente el repudio ante el carácter de guerra, ¿no? Porque si estamos hablando de conflictos geopolíticos estatales, que se puede llegar a acuerdos, que se pueden reunir como para ponerse las partes en común, no, acá directamente optaron por la guerra. Entonces nuestro país repudia este tipo de resolución de conflictos y es lo único que se ha visto hasta el momento de las autoridades de nuestro país, ¿sí? Al margen de que justamente este operativo de repatriación ya está en vigencia, ya se están trayendo a los argentinos que están azabarados y en su momento se dice de que hasta el día de ayer había alrededor de 35 argentinos desaparecidos todavía, ¿sí? Esta cifra puede variar un poco más, un poco menos, porque bueno, son cifras que se van reconociendo ahí momento a momento y minuto a minuto. Tal es así que déjenme decir, chicas, que el ataque continúa, los bombardeos continúan. ¿Y qué pasa acá? Hay un movimiento estratégico justamente de la parte de Israel a la Franja de Gaza que quieren destruir las inmediaciones donde se encuentran, ¿qué? El material de artillería pesada, justamente. Claro. Israel quiere destruirle los edificios de artillería pesada a la Franja de Gaza para que dejen, ¿no?, de bombardear directamente a lo que es la civilización israelí. Gonza, muchísimas gracias por este segmento, por la información y bueno, lo único que nos queda a nosotros desde este lado del mundo es esperar que esto no vuelva a ocurrir en un futuro.